Saludos amigos, bienvenidos al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, esta vez para intercambiar sobre el bienestar animal en Cuba y la aprobación de un nuevo decreto ley al respecto. Nos acompañan para ello Giovanni Gutiérrez, director de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura en Cuba, y Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico de esta institución. Bienvenidos. Muchas gracias. Cuba desde el año 2019 está inmersa en un arduo ejercicio legislativo después de aprobada la nueva Constitución de la República. ¿Por qué decidir legislar sobre bienestar animal? Sí, es una pregunta que tiene mucha lógica. Diríamos que tiene varios causales, ¿no?, en los antecedentes para tomar la decisión y legislar sobre un tema tan importante. Primeramente, decirle que nuestro país ha llevado a cabo también un amplio proceso de perfeccionamiento de sus instituciones y el Ministerio nuestro, el Ministerio de la Agricultura, no ha escapado a ello. Por tal razón, dentro de ese proceso, en mayo del año 2018 se aprobó la primera política que se le aprueba a la Dirección Estatal de Medicina Veterinaria, que es la política de perfeccionamiento del sistema de sanidad animal en Cuba, o sea que antecede a la de bienestar. Esta política es muy importante, estamos trabajando ahora en ese proceso porque también tributa al cumplimiento del lineamiento 167 de la política económica y social del Partido y la Revolución, que habla de asegurar el servicio de la medicina veterinaria, la producción de medicamentos, la reproducción animal y demás. Dentro de los antecedentes hay que decir que nuestro país es miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal desde el 4 de septiembre de 1972. Y como país miembro, son 182 países miembros, este organismo internacional dicta normas, directrices, recomendaciones que los países tienen que observar y deben cumplir. Y en el Código Terrestre para los animales, de la enfermedad de los animales terrestres, precisamente, se define en un título, se aborda el tema del bienestar animal. Muchos países han observado este mandato de la OIE y han venido trabajando en legislaciones nacionales. Nosotros, como servicio veterinario, hemos estado observando esa evolución, ¿no?, en esos países, y también la población en sentido general lo ha estado observando y reclamando que realmente haya alguna norma jurídica que regule este proceso del bienestar animal, que es muy importante. A mí siempre que tengo la posibilidad de entrevistarme, me gusta hablar del concepto de bienestar animal, porque también la población más bien lo asocia a protección de los animales. Y aunque tributa la protección al bienestar, son dos conceptos diferentes. El bienestar animal, que lo define la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo reconoce como el adecuado estado físico y mental de un animal en las condiciones en que vive y muere. O sea, durante todo el proceso de la vida del animal, debe tener determinadas condiciones para que las especies afectivas demuestren su comportamiento natural y las especies productivas sean capaces de producir, o sea, de aportar en base a su composición genética una mayor producción. Y la protección animal más bien se refiere a la protección física del animal. O sea que el concepto de bienestar es un poco más amplio, aborda el estado físico y mental y esas condiciones que en el mundo entero se reconocen como 5 libertades o necesidades. O sea que el animal esté libre de hambre, de sed, de desnutrición, de malos tratos, que tenga una adecuada asistencia veterinaria también y que exprese su comportamiento. Hay que decir que nuestro país no ha estado en cero en este proceso. Desde inicios de la década del 2000, precisamente siguiendo esta directrices del organismo internacional, se creó en Cuba lo que conocemos como CONVAC, que es el Comité Nacional de Bienestar Animal, que agrupa a un importante grupo de profesionales de diversas áreas del conocimiento, y vino trabajando desde aquel entonces con la Dirección Estatal de Veterinaria, con la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, en revisar qué se estaba haciendo en el mundo sobre este tema. Incluso elaboró alguna propuesta de norma jurídica, igual que lo hizo también la Asociación Cubana de Protección de Animales y Plantas. O sea, es un tema que se ha venido trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Que no había una norma jurídica que agrupara, o sea, que conformara y atendiera y regulara todos estos procesos. Hay que decir también que durante el proceso, el amplio proceso democrático de referendo para la elaboración y aprobación de la Carta Magna nuestra, ¿no?, deja claro que hubo un planteamiento muy recurrente de la población de que se le diera una atención a este tema. Y nuestro propio presidente, en el discurso de clausura de la Asamblea en diciembre del 2020, abordó el tema. Entonces, en el mundo entero hoy se habla de sanidad animal y nosotros decimos que tiene un apellido al lado que es bienestar animal, porque una tributa a la otra. Y como ya tenemos una política de perfeccionamiento, entonces estábamos en condiciones de dar el paso y decir, vamos entonces ahora a elaborar la política y las normas jurídicas para establecer regulaciones sobre el bienestar animal en nuestro país.
¿Cómo se concibió entonces el trabajo para la elaboración de la norma? Hay que decir que desde el punto de vista incluso legislativo ha sido una preocupación constante del Estado y del gobierno cubano el tema del bienestar animal. Y precisamente la novedad, y quiero hacer esta introducción primero, la novedad hoy de llegar a un decreto ley de bienestar animal es que vamos a tener por primera vez una norma específica sobre el bienestar animal. Pero hay hoy en nuestra legislación vigente, y eso es lo que demuestra la preocupación del Estado y del gobierno, en determinadas normas jurídicas que hoy están vigentes, hay menciones al bienestar animal. Nosotros tenemos, por ejemplo, vigente un decreto ley 137 del año 93 de la medicina veterinaria. Bueno, ahí hay menciones al bienestar animal, porque en la medida en que se fortalezca el sistema de atención veterinaria, estamos también fortaleciendo, consolidando el tema del bienestar animal. Nosotros tenemos una ley 85, que es la ley forestal, que establece también menciones a la necesidad de la protección de la flora y la fauna silvestre, la fauna exótica y las especies protegidas. Ahora, para llegar a este decreto ley, en primer lugar se organizó un grupo de trabajo que lo constituyen o está organizado y lo representan 42 integrantes de instituciones, de organismos de la Administración Central del Estado, instituciones y actores de nuestra sociedad civil, entiéndase asociaciones como Aniplan, la Asociación Cubana de Médicos Veterinarios, entre otras, que han participado de manera heterogénea y de manera intersectorial en la elaboración del trabajo de la política y la norma jurídica. Por lo tanto, lo primero que hay que destacar es que este grupo de trabajo ha sido multidisciplinario, intersectorial y que ha trabajado la norma jurídica, o sea, la política y la norma jurídica. Pero por otro lado también hay que señalar que el proceso de construcción de la norma jurídica ha sido un proceso participativo, un proceso inclusivo. Nosotros desde el primer momento, el Ministerio de Agricultura, como organismo coordinador del grupo de trabajo, hicimos una apertura por nuestras redes sociales para recibir las opiniones para la construcción de la política. Y el 3 de noviembre lanzamos a través de nuestra página web institucional y nuestras redes sociales una convocatoria a legislar, que ha tenido muy buen impacto, tanto en visitas a la página web como en todas las opiniones que se han ido recibiendo y que las hemos ido evaluando el grupo de trabajo. Esa convocatoria todavía incluso está viva, se prorrogó incluso, fue la razón fundamental, porque según el cronograma legislativo el decreto ley había salido en noviembre, pero el impacto positivo que tuvo la convocatoria a legislar, se tomó la decisión por nuestra Asamblea Nacional de prorrogar su aprobación para el mes de febrero, mes en curso en el que estamos ya en el proceso de terminación final de la norma y su aprobación por el Consejo de Estado. Recién se decidió incluir la actividad veterinaria en las formas de gestión no estatal en Cuba. ¿Fue escuchada la opinión de la ciudadanía para tomar en cuenta esta decisión? Sí, debemos decirle que esto también tiene un antecedente. El trabajo en las clínicas de los consultorios, que es elemental en la asistencia primaria de salud, tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria, es muy importante. Porque a nivel de clínicas y consultorios uno puede hacer eficientemente un trabajo de vigilancia sobre las enfermedades, de diagnóstico, de control de enfermedades zoonóticas, o sea que son comunes a los animales y al hombre. Interactuamos y participamos también en los procesos de certificación para la exportación e importación de animales, todo lo que tiene que ver con el balance de los recursos que se utilizan ahí. E históricamente en nuestro país, desde el 24 de marzo del año 1961, después de triunfar la revolución, se firma la resolución 254 del INRA, del Instituto Nacional de Recursos de la Agricultura, donde todo el servicio veterinario quedó unificado en el país. Y en la evolución del tiempo, siempre la atención en las clínicas veterinarias fue atendida por la Dirección Estatal de Medicina Veterinaria en el antiguo Instituto de Medicina Veterinaria. Con el proceso de perfeccionamiento de los ministerios y la separación de las funciones estatales a las empresariales, desde el año 2016, las clínicas entonces pasan a ser parte de los activos, ¿no?, de las empresas, de los grupos empresariales de la agricultura, y desde ahí se ha venido atendiendo la actividad, pero yo debo decir desde que se autorizó en Cuba el trabajo por cuenta propia, que hace algunos años atrás, ya ha habido un reclamo por parte de profesionales y técnicos veterinarios de que se le dé esa posibilidad. Cuando elaboramos la política de perfeccionamiento del sistema de sanidad animal y las normas jurídicas para su implementación, quedó definido que no se iba a autorizar la asistencia veterinaria, o sea, privada en Cuba. Y es la razón por la cual en el documento de política y en las normas jurídicas, incluyendo el decreto 2020 y su inciso, a su artículo 5, inciso V, se define que no se admitirá la práctica privada de la medicina veterinaria. Es la razón. No obstante, a eso ha habido, le digo, un reclamo
de muchos profesionales, de técnicos, en evaluar este asunto, esta situación. Más recientemente se ha venido trabajando en la nueva política del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y sus normas jurídicas. Este es un tema que también se ha consultado, se ha tenido en cuenta y bueno, ya hay una decisión en el documento de política que se aprobó ahora el 27 de enero y nuestro viceprimer ministro y ministro de Economía, el compañero Alejandro Gil, bueno, ya ratificó que se mantienen las prohibiciones que están en la política, que están en las normas jurídicas, con excepción de la actividad de trabajo por cuenta propia para los animales afectivos. Pero sí, nosotros siempre en los procesos de elaboración de política y normas jurídicas escuchamos todos los estados de opiniones de las personas jurídicas, pero también de las personas naturales, porque eso nos ayuda a perfeccionar nuestro trabajo. Entonces, esa es la decisión, pero una decisión también como lo es en el mundo entero, donde el Estado también tiene que establecer determinadas regulaciones por el papel que juega la asistencia veterinaria en esas instalaciones primarias de salud, para lo cual nosotros tendremos que revisar también sus reglamentos, procedimientos de trabajo, pero bueno, ya conocemos que es una decisión de país y tenemos que, bueno, trabajar en ese sentido. ¿Cuáles son entonces los principales aspectos que regula y sanciona la norma del Decreto de Bienestar Animal? Bueno, tengo que decir también como preámbulo que para poder llegar a la norma, el objeto fundamental del decreto ley precisamente es el bienestar animal, con ese concepto amplio de tanto la protección física como mental de los animales. Pero también hay que decir que para llegar al decreto ley se hizo como parte de la elaboración de la política un diagnóstico que nos permitió estudiar las principales problemáticas y a partir de ahí proyectar los aspectos esenciales del decreto ley. Debo añadir también que el equipo redactor del decreto ley también ha tenido en cuenta las experiencias mundiales, o sea, hemos hecho lo que llamamos los juristas un estudio de derecho comparado para ver las legislaciones de otros países, pero también, por supuesto, adecuarlas a las condiciones de nuestro país, a nuestras condiciones histórico-concretas. Y, por supuesto, hemos analizado temas importantes que el decreto ley va a abordar. En primer lugar, por supuesto, que el decreto ley aboga por la protección del bienestar animal y repeler cualquier acto de maltrato físico o mental hacia los animales. Porque además, preservar el bienestar animal también tiene que ver con el bienestar humano, porque se parte del concepto que ha abogado la OMS, la FAO y la Organización Internacional Veterinaria de una sola salud. Por lo tanto, el bienestar animal también forma parte del bienestar espiritual, de verdad, de la sociedad. Y teniendo en cuenta ese concepto social, uno de los aspectos más importantes precisamente del decreto ley es abogar por el concepto de lograr una mayor educación, una mayor concientización social y un abordaje también desde la cultura de promover valores y promover sobre todo principios de formación de las nuevas generaciones en la tenencia responsable, en el respeto hacia el bienestar animal. Y eso es muy importante. Y esto tiene que ver también con un principio del derecho, o sea, las normas jurídicas, el derecho tiene un contenido axiológico, un contenido de formar valores. Y eso es una arista de trabajo y uno de los objetivos. Y en ese proceso de formación sienta pautas de que, por ejemplo, en la enseñanza general se incluya el bienestar animal como una asignatura, el trabajo y el papel de las instituciones, de la familia. Eso es uno de los temas más importantes del decreto ley. Por supuesto que también ante actuaciones de omisión o actuación irresponsable de maltrato hacia el bienestar animal, el decreto ley y su reglamento, porque son dos normas jurídicas, el decreto ley y un decreto que va a ser su reglamento, va a tener medidas, acciones y medidas contravencionales para aquellos infractores de la ley, sobre todo con sanciones pecuniarias, con multa. Y también va a haber algunos temas que van a tener un tratamiento del derecho penal. Y ponga el ejemplo, por ejemplo, usar animales para el delito de juegos prohibidos, algo que tanto se ha criticado, por ejemplo, como las peleas de perros, de canes. Eso va a tener un abordaje desde el derecho penal, porque eso sí ya es una tipicidad delictiva, igual que el tema también de la zoofilia. Entonces, el decreto ley tiene objetivos muy importantes, el papel de las instituciones, por supuesto la prohibición también de lo que tiene que ver con la caza ilegal, el tráfico ilegal de especies especialmente protegidas que forman parte de nuestra fauna autóctona. Entonces, hay muchos objetivos que han partido de ese diagnóstico y que sin lugar a duda se ha enriquecido mucho con el proceso participativo a través de nuestra convocatoria a legislar, también de los encuentros que hemos tenido con distintos actores, con instituciones y sobre todo también a veces con diálogos que ha tenido el Ministerio de la Agricultura con personas amantes de los animales, protectores de animales.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de la transmisión de enfermedades al ser humano a través de los animales. Entre las funciones del Departamento de Zoonosis en Cuba está la atención a animales que transmiten estas enfermedades y ocasionan estos padecimientos. Está concebido en la norma del nuevo decreto ley perfeccionar las acciones de zoonosis. Sí, como bien has dicho, el trabajo del Ministerio de Salud Pública en este caso, que tiene su dirección de epidemiología, y el departamento que atiende los programas de zoonosis, que es el rector en nuestro país, es muy importante. Primero, darle a conocer a los amigos televidentes que hay estadísticas de organismos de alcance global, como la Organización Mundial de la Salud, la propia nuestra de la sanidad animal, la FAO y demás, que ilustran estadísticas donde dice que más del 60% de las enfermedades que padecemos los seres humanos se originan en los animales. Un ejemplo reciente es el que estamos viviendo con el tema de COVID. Y por tal razón tiene que haber un organismo estatal que controle, que regule la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades de los animales a las personas. Y le corresponde, le digo, al Ministerio de Salud Pública, pero nosotros también lo acompañamos desde nuestra posición en todo el trabajo que tiene que ver con el componente de la salud pública, que es muy amplio, porque no solo el control de la zoonosis, tiene que ver con el control sanitario, con la inocuidad de los alimentos, entre otros. Como explicaba el director jurídico de nuestro ministerio, en el proceso de elaboración de la política, uno tiene que hacer un diagnóstico de problemas. Y en el diagnóstico de problemas sale como un problema real, además que lo hemos vivido también en lo que hemos visto en las redes sociales, como una forma de maltrato animal, los malos procedimientos, por decirlo de alguna forma, en todo ese amplio proceso, porque tiene su complejidad en la actuación que hace el personal de zoonosis cuando está trabajando sobre un área de foco de alguna de las enfermedades más peligrosas. Puedo citar la rabia, la leptospirosis, brucela, tuberculosis, que tienen que actuar, sale como un problema, porque también tenemos que evitar, o sea, no ir a posiciones de extremismo, pero sí tenemos animales deambulando en la calle, que no son amparados por nadie, que tienen esta posibilidad de transmitir la enfermedad. Tiene que haber una actuación para evitar la cadena de transmisión de animales a hombres, y ese papel lo tiene zoonosis, pero lo que hemos visto a partir del diagnóstico es ver cómo se perfeccionan los procedimientos, el método de captura, de traslado de los animales, hasta que llegan a los centros de observación que tiene ese ministerio, que también tiene que tener una licencia sanitaria nuestra, porque en esos centros también tienen que haber condiciones para los animales de alimentación, de agua, de espacio vital, en fin, de bienestar animal, para después decidir qué hacer con el animal, que incluso se hacen adopciones en caso de personas que lo soliciten. Entonces salió como un problema en el diagnóstico, se ha proyectado un principio de política y queda regulado en las normas jurídicas que van a implementar esta norma. Pero es una necesidad, reitero, la acción de trabajo que hace Salud Pública. Lo que tenemos que trabajar es en acompañar a ese importante ministerio nuestro, en perfeccionar los métodos, los procedimientos, y tenemos que hacerlo entre todos, como decía el director jurídico, a partir de las obligaciones, ¿no?, que tiene cada organismo de la Administración Central del Estado y otras entidades en función de lograr bienestar animal. Le agradecemos este intercambio en la primera parte de entrevista de Cuba Visión Internacional. A usted, breve pausa. A la vuelta estaremos hablando con Nora García, activista por los derechos de los animales en Cuba por más de 30 años. No se aparte, ya volvemos. Lo decíamos antes de la pausa. En esta segunda parte del programa intercambiamos con Nora García, activista por los derechos de los animales y las plantas en Cuba y presidenta de la asociación Aniplan. Bienvenida. Encantada. Nora, su activismo a favor de los animales es una causa por más de 30 años. ¿Por qué dedicarse a esto? Mira, llevamos precisamente el 4 de marzo, cumplimos 34 años la institución de creada. Y yo 33 de estar dirigiendo el trabajo en ella. La causa animalística es algo que ha movido siempre a la gente, a la humanidad. Y nosotros, con esta fundación de esta asociación, hemos sido y somos seguidores de Janet Ryder, que fue la primera institución de este tipo que hubo en Cuba. Nora, la labor del activista por los derechos de los animales involucra a los miembros de la familia, a la comunidad, a los vecinos, transforma las dinámicas del hogar. ¿Cuáles han sido las principales satisfacciones e insatisfacciones? Bueno, al principio cuando se fundó, había dos metas que buscar, que era tener un asilo
la idea de tener un asilo para acumular animales que no tuvieran vivienda, como pasa hoy en día, que la gente tiene mucha preocupación con el animal en la calle, sobre todo el perro y el gato, que son los dos animales nuestros. Y la otra era tener una ley de protección de animales que nos diera la herramienta para poder trabajar. Esas fueron las dos expectativas primeras. Al estas no lograrse, pues se empezó a trabajar en algo que aprendimos de las instituciones internacionales, que la esterilización para impedir el nacimiento de animales no deseados era fundamental y que además las adopciones con animales que ya estuvieran en la calle podían representar algo muy importante para familias que de una manera u otra quisieran tener una mascota y no tuvieran recursos para comprar, porque también siempre ha habido animales que se han vendido. Las redes sociales y las nuevas tecnologías han sido esenciales para incrementar la comunidad de colaboradores alrededor de estas asociaciones por el bienestar animal. ¿Cómo se han articulado también desde estos escenarios, teniendo en cuenta su experiencia por más de 30 años, cuando al inicio las redes sociales no existían? Bueno, realmente te cuento que ha sido un impacto grande lo que ha pasado en nuestro país, porque a través de estos 30 y pico de años, empezando por el ingeniero Rafael Oliver, que fue el primer presidente, y la COCO fue la primera emisora que le brindó el espacio para poder ayudar, ha sido increíble la cantidad de personas que se han despertado al amor a los animales. Realmente podemos decir que de punta a punta estamos llenos de personas que aman y protegen a los animales. Entonces, desde las redes sociales, coméntanos cómo se articulan, cómo hacen llamados, por ejemplo, a los procesos de adopciones en las comunidades, cómo logran masificar este llamado a la población. Mira, te cuento que hay todos los grupos casi por no decirte todo, tienen su espacio en las redes sociales. Y alguien pasa por una esquina y ve un perrito o un animalito en desgracia, lo pone en las redes antes de empezar a trabajar. No puedo porque estoy trabajando, pero a ver quién puede. En 2 horas ya eso se eliminó. O sea, el animal ya fue recogido, hay refugios que hacen un trabajo extraordinario, personas que los llevan ya cuando lo ven mal, y poco a poco, tanto por la ayuda de la radio, de la televisión, de la divulgación que a través de todo el tiempo se ha hecho, pues se ha sensibilizado a la población de una manera muy buena. Sin embargo, los derechos de los animales en Cuba ha sido en los últimos años usado como parte de la guerra mediática en contra de la revolución. ¿Cómo se ha utilizado el activismo, el activismo a favor del bienestar animal, para desacreditar la gestión de las instituciones cubanas? Realmente siempre tiene que haber una piedra sucia y podrida, ¿no?, en algún lugar. Y hay personas que han tomado este tema como una manera de desacreditar, pero realmente la fuerza de los que lo hacen por amor es mucho mayor y ha ido minimizando la cantidad de personas que han hecho esto de una manera desagradable, fea, para la imagen de nuestro país. Nora, desde hace unos años a la fecha se han sumado muchísimos más activistas a la labor por la protección de los animales en Cuba. O sea, su asociación, el crecimiento de otras asociaciones en el país, así lo demuestran. Usted, como presidenta de Aniplan, integró la comunidad de personas para la elaboración del decreto ley por el bienestar animal. ¿Cómo lograron unir criterios para lograr elaborar esta ley y que se respondieran a las preocupaciones de cada uno de los activistas? Mira, todo está hecho con mucha precisión y mucha inteligencia. Yo soy miembro del grupo temporal y atendemos por grupos las distintas necesidades. Pero ha habido algo muy importante y es darle la oportunidad a la población de expresarse. De hecho, en noviembre iba a salir el decreto ley. ¿Por qué no se pudo? ¿Por qué se ha demorado? Porque hubo necesidad de revisar infinidad, miles de propuestas, de ideas de la población, y en base a ese trabajo es que ya vamos a poder tenerlo. Se ha integrado la idea del pueblo, que es muy importante. Oír al pueblo es algo muy determinante. Nora, hablemos entonces de los desafíos en la implementación de la norma jurídica. ¿Cuáles crees que sean los principales retos en materia de sensibilización, de educación de la ciudadanía? Es importante la educación, no solamente como se está pidiendo desde hace tanto tiempo y ahora con este asunto en la escuela. Que los niños desde primera edad que aprendan a respetar. No digamos a tener un perro, a tener un gato, una cotorra. Sencillamente a respetar el resto de los que habitan en el planeta con nosotros y en este caso en nuestra isla. Pero este reto tiene de otras maneras y es la educación familiar. Los padres, los abuelos, los parientes
también deben de ayudar en este tema de la educación. El respeto, sobre todo la educación tiene que estar basada en el respeto y las normas jurídicas están introducidas a la educación como parte fundamental. Agradecemos su presencia en Cubavisión Internacional. Personalmente le agradezco su gestión como activista para preservar los derechos de los animales en Cuba. Gracias. A usted gracias por informarse con nosotros. Continúe en la sintonía de Cubavisión Internacional.